Buenos días. En este video vamos a ver el tema de función inversa. La función f, que va de a en b, admite inversa si y solo si es biyectiva. Es decir, solo aquellas funciones biyectivas admiten inversa. Ahora bien, se llama función inversa de una función biyectiva f, que va de a en b, a la función f a la menos 1 que va de b en a, tal que f a la menos 1 aplicado a i nos da x, si y solo si f de x es igual a i. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un conjunto a y un conjunto b y una función que va de a en b. Esta función se llama f, es decir, que a elementos del dominio, que es el conjunto a, se le aplica la función f y obtenemos el elemento i, que es igual a f de x. La función inversa nos dice lo siguiente: esta i pertenece al dominio de la función inversa, ya que la función inversa va de b en a, es decir, b se transforma en el dominio de la función inversa. Entonces, f a la menos 1 se aplica a i y nos da como resultado x. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto a y un conjunto b y una función f que al elemento 1 le corresponde el elemento 5, al elemento 3 le corresponde el elemento 7 y al elemento 8 le corresponde el elemento menos 10. Es decir, f de 1 es 5, f de 3 es 7 y f de 8 es menos 10. Esto por la función f, que está definida de esta manera entre el conjunto A y el conjunto B. Nuestro conjunto A es el conjunto dominio y nuestro conjunto B es nuestro conjunto imagen. Observamos que la función es biyectiva. Ahora bien, la función inversa tendría al conjunto B como conjunto dominio y el conjunto A como conjunto imagen. La función es f a la menos 1 y se aplica de esta forma y nos queda que f a la menos 1 de 5 es 1, f a la menos 1 de 7 es 3 y f a la menos 1 de menos 10 es 8. Es importante no confundir un exponente menos 1 de la función con el recíproco. Ahora veremos dos propiedades muy importantes. Si f es una función que va de a en b, la función inversa de f se la anota f a la menos 1 y va de b en a y satisface las siguientes propiedades cancelativas. Veamos, si tenemos el elemento x que pertenece a y se le aplica la función f de x, obtenemos f de x. Y si a f de x se le aplica la inversa de f de x, obtenemos x nuevamente para todos los elementos de a. Ahora bien, si yo tengo un elemento x del conjunto b, si le aplico la función f a la menos 1, obtengo f a la menos 1 de x. Y cuando aplique la función f, vuelvo al elemento que se encuentra en el conjunto b. Llamamos x por una cuestión de notación. Estas propiedades nos pueden ayudar a verificar qué funciones son inversas entre sí. ¿Cómo determinamos la inversa de una función? Anotamos aquí como unos pasos para recordar. Primero escribimos la función i igual a f de x, la función dada. Despejamos x de la función en términos de i. Luego, una vez que despejamos la ecuación, intercambiamos las letras x e y. Y la ecuación resultante va a ser i igual a f a la menos 1 de x. Es costumbre, al anotar la regla que corresponde a f a la menos 1, llamar también x a la variable, ya que nos proporciona un método para obtener la gráfica de la inversa de la función a partir de la función dada. Veamos el siguiente ejemplo. Sea f una función que va de r en r, tal que f de x igual a 2x menos 1. Entonces, si queremos obtener la función inversa de esta función f, escribimos la ecuación i igual a f de x, es decir, podemos anotar i igual a f de x. Como segundo paso despejamos x en función de i y nos quedaría de donde x es igual a 1/2 de i más 1/2. Una vez que obtenemos esta ecuación, intercambiamos x e y.
y obtenemos la siguiente expresión: y igual a 1/2 de x más 1/2. Esta sería nuestra función inversa. Podemos verificar a partir de las propiedades cancelativas que vimos hace un momento si realmente esta expresión es la inversa. Entonces, f a la menos 1 de f de x, vamos a aplicar la inversa a la función f de x. 1/2, y en lugar de escribir x, vamos a escribir la función f de x, 2x menos 1, más 1/2. Resolvemos esta expresión y esto nos da como resultado x. Entonces vemos que se cumple la primera propiedad. Por otro lado, tendríamos que hacer f y aplicamos a f a la menos 1 de x. Entonces, tomamos la función f de x, 2 por, y en el lugar de escribir la variable, vamos a escribir la inversa de la función. 1/2 de x más 1/2, menos 1. Resolvemos esta operación y nos va a quedar a x. Es decir, se cumple también la segunda propiedad. Por lo tanto, esta expresión es la función inversa de nuestra función f de x igual a 2x menos 1. Gráficamente, si f de a es igual a b, entonces f a la menos 1 de b es igual a a. Por lo tanto, el punto AB está en la gráfica de f de x y el punto BA está en la gráfica de f a la menos 1 de x. Estas gráficas son simétricas respecto de la recta y igual a x. El punto AB estaría en la gráfica de f de x y el punto BA estaría en la gráfica de f a la menos 1 de x. Estos puntos son simétricos respecto de la recta y igual a x, es decir, que estos puntos se encuentran a la misma distancia de la recta y igual a x. Cuando representemos gráficamente nuestras funciones, estas funciones serán simétricas respecto de la recta y igual a x, es decir, todos los puntos de la función f de x estarán a la misma distancia de la recta que los puntos de la función inversa. Entonces, retomando el ejercicio anterior, recordemos que la función f de x era igual a 2x menos 1 y la función inversa que obtuvimos despejando es igual a 1/2 de x más 1/2. Si x es igual a 2, cuando hallemos su imagen por la función, esta será 3. Al calcular la función inversa en 3, tenemos el número 2. El punto 2, 3 pertenece a la función f de x y el punto 3, 2 pertenece a la función inversa. Veamos gráficamente. Tenemos nuestra recta igual a x, tenemos el punto 2, 3 que pertenece a la función f de x y tenemos el punto 3, 2 que pertenece a la función inversa. Cuando represente gráficamente la función f de x, pasa por el punto y esta sería la gráfica de la función inversa. La recta que está marcada en rojo es la función f de x y la recta que está marcada en azul es la función f a la menos 1 de x. Todos sus puntos tienen la misma distancia a la recta y igual a x. Veamos el siguiente ejemplo. Sea la función f de x igual a logaritmo de x menos 2. Ahora bien, siguiendo los pasos anteriores, en este caso nos quedaría y igual a logaritmo en base 10 de x menos 2. Recordamos la definición de logaritmo. Un logaritmo en base a de x es igual a y si solo si a elevado a la y me da x, siempre y cuando a sea mayor que 0 y distinto de 1 y el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0. En este caso la base del logaritmo es 10, por lo tanto 10 elevado a la y nos tiene que dar como resultado el argumento del logaritmo. Y de acá podemos despejar x. X va a ser igual a 10 elevado a la y más 2. Una vez que llegamos a este paso, intercambiamos las letras y tenemos que y es igual a 10 a la x más 2. Sería en nuestro caso la función inversa. Podemos comprobar mediante las propiedades que vimos anteriormente si son inversas. Debemos tener en cuenta dos propiedades. En este caso es a elevado al logaritmo en base a de x nos va a dar como resultado x, es decir, nos da como resultado el argumento del logaritmo, siempre y cuando
la base de esta potencia coincida con la base del logaritmo. Entonces, 10 elevado al logaritmo en base 10 de x menos 2 nos da como resultado el argumento del logaritmo, que es x menos 2. Nos da como resultado x. Se verifica la primera propiedad. La segunda nos dice que f aplicado a la función inversa nos tiene que dar x. Si resolvemos, nos queda el logaritmo en base 10 de 10 elevado a la x. Tengo en cuenta otra propiedad del logaritmo, que el logaritmo en base a de a elevado a la x me da el exponente de la potencia. Como en este caso la base del logaritmo y la base de las potencias son iguales, el resultado es x. Y se verifica la segunda propiedad. Ahora bien, antes de representar gráficamente, calculemos dos puntos al igual que en el ejercicio anterior. Si x es igual a 3 y reemplazamos en la función original f de 3, nos va a quedar como resultado logaritmo de 3 menos 2. Esto es logaritmo en base 10 de 1. Y este resultado es 0. Ahora bien, f a la menos 1 lo vamos a aplicar a 0. Nos da como resultado 3. El punto 3, 0 pertenece a la función f de x y el punto 0, 3 pertenece a la inversa. Ahora bien, tenemos la recta igual a x, tenemos el punto 3, 0 que pertenece a f de x y el punto 0, 3 que pertenece a la inversa de la función. Vemos que son simétricos, que tienen la misma distancia a la recta y. Representamos gráficamente la función logaritmo en base 10 de x menos 2 y representamos gráficamente 10 elevado a la x más 2. Tenemos que ambas funciones son simétricas respecto a la recta igual a x.